Ayer iniciamos la materia propiamente dicha con algunas consideraciones a tener durante el cursado y luego ya entramos en lo que es la introducción de la materia, que es las definiciones, cómo vamos a ir encarando esta materia de geometría plana, ¿verdad? Y como les dije ayer y siempre les voy a estar repitiendo, es que esto es como ir sumando ladrillo a ladrillo o peldaño a peldaño a llegar, ¿verdad? Vamos a encontrar para nosotros nuevas definiciones desde el punto de vista de geometría plana, ¿verdad? Entre esos, ya ayer vimos, por ejemplo, lo que era la definición de un ángulo recto. Para nosotros, a partir de ayer a la tarde y de ahí en adelante, desde el cursado de geometría plana, el ángulo recto no es aquel ángulo que tiene como valor o como magnitud 90 grados. ¿Verdad? ¿Cómo se forma esa definición de ángulos rectos? ¿Se acuerdan? Los dos Sí, lados. por dos. Cuando una recta encuentra a otra formando con ella ángulos adyacentes iguales. Así mismo. Esa es la definición única, válida para nosotros a partir de ahora de la geometría plana. Entonces, esa condición es irrefutable. O sea, no hay otra condición, solamente ese punto en el cual una recta encuentra otra y forman ángulos adyacentes iguales. Se inclina un poco a ambos lados, no es, solo uno y solo uno. Luego vimos también la relación de ángulos colineales, que eran dos rectos. Al final el ángulo recto es la mitad de un lado, ángulo de lados colineales, por lo tanto el ángulo de lados colineales tiene por valor a dos rectos, ¿verdad? Creo que hasta ahí llegamos lo que es de la geometría de ayer. También creo que hablamos también de esto. Ángulo agudo es aquel ángulo menor a un recto. Obtuso es el mayor a dos rectos. Entrante también es una nueva definición que normalmente le llamamos en lo que está entre dos rectos, pero menor a cuatro. Sería un ángulo entrante. Y también ángulos oblicuos, por la definición de ángulos oblicuos, son los dos, ¿verdad? Que son agudos y obtusos. Esa es la definición de ángulo. Porque si yo le digo, tenemos un ángulo oblicuo, imagínense, se pueden dar dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que mi ángulo sea menor a un recto, por lo tanto agudo, o mayor a dos rectos, o sea, mayor a un recto y menor a dos, por lo tanto obtuso, ¿verdad? Pero cuando yo hablo de que tenemos un ángulo recto, estamos hablando de un solo ángulo y solo uno. Bueno, eso sería haciendo una pequeña, recordar un poco una retroalimentación de lo que se dio ayer. Entonces vamos a continuar. Yo creo que si alguna vez ya escucharon, pero no está por demás volver a escribir acá y recordarlo, que es un perígono. ¿Alguna vez ya escucharon esa palabra, perígono? Yo no dije. Yo también cuando llegué a la facultad no sabía lo que era un perígono hasta dar geometría plana. O sea, es un término muy utilizado en geometría, pero también nos implica que es el total de los ángulos que pueden engendrarse en un plano por la rotación completa de una recta. O sea, si yo tengo una recta acá y lo vuelvo a girar completamente y lo vuelvo a su posición inicial, eso es un perígono. O sea, ¿cuánto sería? Cuatro rectos, los cuatro cuadrantes, cuatro rectos o dos ángulos de lados colineales. Un ángulo de lados colineales sería esto al girar lo de abajo. Entonces, eso sería el perígono. O sea, hablando en números, en grados centesimales, sería 360 grados, lo que es un perígono. Es una vuelta completa sería. Ese es el valor de un ángulo denominado perígono. Después tenemos otras definiciones que ustedes ya lo tienen bien clara. Profe, disculpe, Ángulo, sí. ángulo entrante, si puede explicar otra vez, por favor. No, no entendí muy bien. Ángulo entrante sería, dice, mayor a dos rectos.
mayor a 180 grados, pero menor a 4. Son lo que, si hablo en un término de geometría analítica, son los ángulos que estarían en el tercer y cuarto cuadrante. ¿Me explico? Sí, profe. Mayor a 2 rectos sería 180. Primero, segundo cuadrante. Mayor a eso, estarían en el tercero o cuarto cuadrante. Eso sería un ángulo entrante. También vamos a ver, cuando yo intercepto unos ángulos, se van a ir formando los ángulos opuestos por el vértice. Y también esos ángulos van a tener algo de adyacente. Y ahí vamos a ver que esa suma cuánto nos va a dar. Y más o menos viene por ahí. Pero no es muy común llamarlo directamente un ángulo entrante. Pero es importante manejar cuando uno le dice, ya tiene una idea clara, cuando yo le digo un ángulo agudo, directamente ustedes visualizan un ángulo, o por lo menos deberían de visualizar un ángulo que tiene una abertura menor a 90. Si yo le digo un ángulo recto, está claro, un ángulo obtuso también, y un ángulo entrante directamente sería mirando un ángulo mayor a dos cuadrantes, serían el tercero y cuarto, la parte inferior. A eso se refiere. Bueno, Profesor, sí, profesor, ¿será que vos podrías explicar o hacer un resumen de lo que es un perígono? Porque no entendí muy bien. ok, no hay problema. El perígono es, imagínense, ven este bolígrafo, ¿verdad? Lo están visualizando. Esto sería mi línea de inicio. Esto yo lo agarro el vértice, voy girando. Ahí, ¿cuánto voy a tener? 90. Un recto. Voy girando teniendo un ángulo, dos rectos. Acá más abajo sería el ángulo ya entrante. Estoy en el tercer cuadrante. Y acá paso al cuarto cuadrante y vuelvo a mi punto original. Toda esa vuelta que hizo este bolígrafo sería lo que es 4 rectos o dos lados, dos ángulos de lados colineales. Eso es un perígono. O sea, pegó toda una vuelta. 360 grados. Profesor, entonces como una circunferencia sería, ¿verdad? O sea, ya que cuando una vuelta completa sería entonces un perígono, ¿verdad? Yo no lo llamaría circunferencia porque no estamos hablando de ángulo, es la abertura nada más. O sea, que circunferencia ya es el límite del círculo, ¿verdad? Hablando en términos de geometría. Circunferencia, yo entiendo que tu circunferencia es el redondo, la línea que forma, pero en este caso yo estoy describiendo un ángulo. Por eso lo hago rotando un lápiz, una recta. Yo lo hago esta recta, lo dejo fijo el vértice, lo voy girando. Cuando gira y completa una vuelta, cuando vuelve a su punto inicial, es que convirtió 360 grados o 4 rectos o 2 ángulos de lados colineales. ¿Está bien? Sí, profesor. Ahora Disculpe, entendí. profesor. Nosotros, Muchas gracias. no, de nada. Nosotros estamos en el libro 1, o sea, estamos en la introducción. En el libro 1, cuando llegamos, vamos al capítulo 1, va a ser lo que es rectas y ángulos y algunas figuras como rectángulo y triángulo. En el libro 2 sí vamos a ver lo que es círculo. Nosotros ahora no deberíamos de usar ninguna definición o ningún concepto relacionado al círculo. Yo no sé qué es pi, no sé nada todavía. O sea, lo que voy diciendo es que nuestro conocimiento por algo ya están en el primer semestre de ingeniería, ya conocemos. Pero nosotros damos geometría desde la base de que partamos de un cero. Entonces empezamos las pequeñas definiciones y vamos día a día a llenar de conocimientos de geometría plana y del espacio. Por eso, dos clases, la de ayer y hoy, me voy a tardar en dar estas definiciones. Y la siguiente clase ya sería entrar propiamente dicha a la materia, que es la demostración de los teoremas. Bueno, sigo. Otra definición que realmente son tres, ¿verdad? Que ustedes ya conocen, que son los ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. ¿Qué es un ángulo complementario? Cuando la suma de esos dos es un recto. Suplementario,
cuando la suma de esos son dos rectos. Y conjugados cuando la suma es igual a un perígono o cuatro rectos o dos ángulos de lados colineales. Esa sería la definición de ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. Y ahí tenemos dos propiedades de ángulos suplementarios. Como la primera propiedad que tenemos nos dice que la suma de dos ángulos adyacentes que una recta forma con la otra, ¿cuánto va a ser? Dos rectos. Repito, la suma de dos ángulos adyacentes. Adyacentes son dos ángulos que están uno pegado al otro, por definición compartían el mismo vértice y tenían un lado en común. Dice, la suma de dos ángulos adyacentes que una recta forma con la otra es igual a dos rectos. La otra, si la suma de dos ángulos adyacentes es dos rectos, si la suma de dos ángulos adyacentes es dos rectos, los lados no comunes están en línea recta. Esas son propiedades de ángulos suplementarios que yo puedo utilizar esas propiedades. Esas propiedades son como definiciones y se consideran válidas. Bueno, vamos a seguir. A partir de ahora vienen unos conceptos de qué es una proposición. Le voy a mostrar. Luego viene axioma, postulado, teorema y corolario, pero vamos por partes. ¿Qué es una proposición? Porque ustedes van a encontrar en el libro del Wentworth Smith proposición 1, proposición 2. Proposición se nos viene como una propuesta, algo nos está diciendo, pero para la geometría se llama, es un enunciado de un hecho. Es un enunciado de un hecho, como una ley o un principio o una cuestión o un enunciado que está a punto de ser resuelto. Eso sería para nosotros una proposición. Si yo tengo un teorema y agarro y les digo, un teorema muy conocido, el de Pitágoras, si yo enuncio ese teorema es una proposición. Entonces, el enunciado de un hecho o una ley o un principio es una proposición. Dentro de las proposiciones existen para nosotros 4 tipos de proposiciones. ¿Cuáles son esos 4? Puede ser axioma, puede ser postulado, puede ser teorema y puede ser corolario. Son 4 tipos de proposiciones que tiene una y otra y los 4 tienen un significado diferente y una forma particular de tratamiento desde el punto de vista de la geometría. ¿Qué es un axioma? El axioma se llama una proposición que, siendo evidente, no requiere demostración. Vamos a citar, el libro tiene 10 axiomas fundamentales de la geometría, que, como lo dice su nombre, es evidente, no necesita demostrar. No así como un teorema y un postulado, porque si yo les digo, por dar el ejemplo, que la bisectriz de la hipotenusa del triángulo o un triángulo rectángulo equidista de los 3 vértices, se me ocurre ese teorema. Y ustedes me van a decir, pero no sé si es cierto. No lo puedo ver, no lo puedo evidenciar de forma fácil. Sin embargo, el axioma se puede evidenciar y es fácil y no requiere demostración.
Por ejemplo, uno de los axiomas es que si yo tengo una igualdad, si a esa igualdad le sumo o le resto cantidades iguales, la igualdad se mantiene. O sea, es evidente y es fácil de demostrar. Si yo tengo A es igual a B, genéricamente, si le sumo 2 acá y acá le sumo 2, voy a tener 2B es igual a 2A. Voy a seguir teniendo, si le pongo un número, si mi A y B valían 5, le sumo a 5 2 unidades a cada lado de la igualdad, voy a seguir manteniendo esa igualdad, que sería 7 es igual a 7. Entonces, eso es un axioma. Es una proposición, pero no requiere demostración. La siguiente proposición es un postulado. ¿Qué sería un postulado? Es una proposición, dice, cuya verdad, aunque no tenga la evidencia de un axioma, o sea, no es tan evidente, se admite sin demostración. Es un poquito más complicado comprender lo que nos dice el postulado, pero por más que es un poco más complicado que el axioma, no necesita también demostrar. Se considera válido. Y para la geometría plana existen 6 postulados. Y la siguiente proposición ya es un teorema que sí o sí necesita ser demostrado, o si no, no es válido un teorema. Por ejemplo, lo que yo les dije hace un rato, que el punto medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo equidista de los 3 vértices. Si yo les digo eso, ustedes me van a decir, demostrame. No sé, se me ocurre otro teorema fácil. Ángulos opuestos por el vértice son iguales. Si yo tengo una recta, lo corto, el ángulo que forma ángulos opuestos por el vértice son iguales. Parece fácil, pero no tengo que demostrar. O otro teorema muy conocido, que es el de Pitágoras, que está en la tapa del libro. O sea, ahí les muestro esto. Ahí pueden ver la tapa del libro. No se ve muy bien, profe, pero se ve alguito. ¿Se acerca un Se ve poco algo. más, profe? Es una fotocopia. Se ve el triángulo No enfoca, por eso nomás. ahí. Son 3 cuadrados, ¿verdad? Sí, es un triángulo. ¿Qué teorema es ese? No se ve bien, pero voy a intentar adivinar qué es. Pero es un triángulo, ¿verdad? Es un triángulo rectángulo y sobre cada lado de ese triángulo Pitágoras. ¿eh? Pitágoras. En la tapa del libro voy a graficarlo rápidamente acá. Y El teorema de Voy a- Pitágoras. voy a poner del por qué y hay que demostrar. Estoy lo voy a sombrear y ahí lo ven. No, profe, no se ve nada. Bueno, hay que Se ve muy chiquitito, profe, porque estás presentando, por eso. acá se ve un triángulo rectángulo. Esto es un cuadrado construido sobre un cateto. Esto es el otro cuadrado sobre el otro cateto. Y este es un cuadrado construido sobre la hipotenusa. Así Debe ser demostró. Pitágoras. Eso demostró Pitágoras por igualdad de área.
cuando lleguemos al libro 4, vamos a dar igualdad de áreas y ahí vamos a demostrar. Por ejemplo, si yo le digo que el cuadrado, la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa. Esa es el teorema de Pitágoras. Y, ¿es cierto? No sé. Hay que demostrar. Entonces, esas son las complicaciones, digamos. Los teoremas son un poco más complicados y sí o sí necesita demostración para ser comprendido. Y por último, la última proposición, tenemos el corolario. Una vez que yo demostré algo, demostré un teorema, por ejemplo, de ese teorema se desprende algo de fácil demostración, que requiere un poco o casi nada de razonamiento nuevo. Los corolarios son, digamos, como una consecuencia inmediata de un teorema. Por ejemplo, si estamos hablando tanto de Pitágoras y el famoso a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Sí o no? Nosotros conocemos así, Pitágoras a cuadrado más b cuadrado, puede ser c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? Sí, profe. Y bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué le parece ese c al cuadrado? El área del cuadrado. El área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. C por C es C cuadrado. Y A por A cuadrado es un cateto y B cuadrado es otro cuadrado. Entonces, él demostró igualdad de área, Pitágoras. Y demostramos que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. ¿Y qué sería un corolario? Por dar un ejemplo, que C cuadrado menos A cuadrado es igual a B cuadrado. O sea, inmediatamente yo hago el A que estaba sumando en un lado, pasa al otro lado, restando, voy a tener C cuadrado menos A cuadrado es igual a B cuadrado. Es algo que se desprende inmediatamente de ese teorema, que no necesito yo demasiada demostración. ¿Me entienden? Esa es la función o esa es la definición del corolario. ¿Está bien? Entonces, hay que diferenciar bien cuatro tipos de posiciones. Axioma, que es muy fácil de entender, por llamarlo así, un resumen. El postulado es un poquito más complicado, pero tanto axioma como postulado no necesita demostración. Teorema sí ya necesita demostración. Y un corolario es lo que se desprende de una consecuencia inmediata de la demostración hecha. Nosotros tenemos 10 axiomas que tenemos que saber al dedillo. Tenemos 6 postulados y tenemos 6 corolarios, como una introducción. Ese sería el ABC de la geometría. Y teoremas, tenemos un montón en el libro. O sea, en el libro ha de haber 200, 300 teoremas que no lo vamos a dar en su totalidad. Algunos lo vamos a demostrar, otros lo vamos a enunciar en clase nada más. Ya les voy a ir explicando. Entonces, esos son los que vamos a ir aprendiendo y desarrollando en el transcurso. Bueno, ya que hablamos de proposiciones y los tipos de axioma, ahora vamos a dar los tipos de axioma. Dijimos que había 10. El primero, si a cantidades iguales se agregan o se quitan cantidades iguales, los resultados son iguales. Eso es justo el ejemplo que puse, que es el primer axioma. Fácil de comprender, que no necesita una demostración. El segundo,
Si a cantidades iguales se multiplican o se dividen cantidades iguales, los resultados van a ser iguales, toda vez que mi divisor no sea 0, porque ahí se nos complica. El tercero, si a cantidades iguales se elevan a una misma potencia o se le extrae la misma raíz, los resultados van a ser iguales. Estos tres axiomas ya lo venían manejando y conociendo. Sumar, restar, multiplicar, dividir, potencia y radicación a una igualdad con un mismo valor a ambos miembros, esa igualdad permanece constante, se mantiene. Si los dos miembros, atiendan bien esto, de una desigualdad, si a los dos miembros de una desigualdad se ejecuta una misma operación con números positivos iguales, el sentido de la desigualdad no se altera. Si yo tengo un ejemplo, 2 es menor a 5, si yo hago una operación, si multiplico el 2 por 2 va a ser 4 y el 5 por 2 va a ser 10, 4 va a seguir siempre menor a 10. No se altera, es un ejemplo rápido. Cuando yo tengo una desigualdad y hago operaciones con números enteros positivos. El siguiente. Si se suman dos desigualdades en un mismo sentido, los resultados son desiguales en el mismo sentido. Acá está un ejemplo, dice, si A es mayor a B y C es mayor a D, si yo sumo A más C, va a ser mayor que B más D, es lo que está acá. Eso es lo que nos dice este axioma número 5. Yo le voy a dar estos axiomas, me tengo que explicar de esta manera. Después termina la clase de hoy, voy a alzar esto en el material en el Classroom y les pido que ustedes se sienten a analizar uno a uno esto y con detenimiento, o sea, y pónganle numeritos si es que no saben. Vamos a suponer si A vale 2, B vale 3, C vale 4 y D 5. Si yo sumo 2 más 3 es 5, perdón, al revés. Si A es 5 y esto es 4, 3 y 2, en ese orden. Si yo sumo 5 más 3 es 8, va a ser mayor que 4 más 2, 6. Esa desigualdad se mantiene en el mismo sentido. Entonces vayan y tratar de hacer a cuaderno, lápiz, y ya que no tenemos la oportunidad de estar en una clase presencial, queda esto, digamos, para mayor comprensión a cargo de ustedes. Si los dos miembros de una desigualdad, permiso. Si los dos miembros de una desigualdad se restan de los dos una igualdad, los resultados son desiguales en sentido opuesto al de la desigualdad dada. Repito, si yo tengo una desigualdad y a esos miembros le resto una igualdad, la desigualdad se invierte. Por ejemplo, dice, si A es mayor a B, yo tengo A es mayor a B, X es igual a Y. Entonces, X menos A va a ser menor a que Y menos B. Esta es otro de los axiomas que es fácil de comprender. Tenemos que 5 minutitos gastar de tiempo, ni siquiera gastar, invertir para poder entender bien y ya vamos a ver. El siguiente dice dos cantidades iguales a una tercera. Este se usa mucho. Dos cantidades iguales a una tercera. ¿Qué pasa? Si yo tengo A es igual a C y J es igual a C, por lo tanto A y J son iguales.
pues son iguales entre sí. Entonces, dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí. El otro, toda cantidad puede reemplazarse con su igual. ¿Qué significa o qué nos quiere decir esto? Yo, si tengo, voy a exagerar, en un término, 2 más 2 más 2 más 2 más 2, estoy teniendo 10. Yo puedo utilizar, si a mí me conviene utilizar de esa manera 2 más 2 más 2 más 2 y más 2, o directamente pongo su igual, 10. Entonces, toda cantidad puede ser reemplazada por su igual. Si, por ejemplo, en una recta AB, imagínense, una recta AB, nosotros dijimos la bisectriz, ayer dimos que era el punto medio, el punto C. Yo puedo tener que AC más CB es igual a su total. Puedo poner directamente es igual a AB. Puedo usar las dos nomenclaturas. Si me conviene hacer por tramos, lo hago por tramos o le pongo por su igual. Y también hay uno que dice, si una cantidad es mayor que otra y esa también es mayor a una tercera, la primera es mayor que la tercera. Parece más que un trabalengua. Pero si ustedes piensan bien, tranquilos, y escriben y vean eso, van a encontrar que es cierto, que no necesitan ni demostrar. Por ejemplo, dice, si una cantidad es mayor que otra, una cantidad es mayor que otra, y esta es mayor que una tercera. Entonces, la primera es mayor que la tercera. ¿Quién me da un ejemplo de esto? Si una cantidad es mayor que otra, 10 es mayor a 8. Y 8 es mayor que una tercera. 8 es mayor que 5. ¿Verdad? Entonces la primera, que es 10, es mayor que la tercera. 10 es mayor que 5. ¿Entienden? Profesor, y Sí. eso, por ejemplo, puede incluir la parte del teorema de Pitágoras, porque se dice que la hipotenusa siempre es mayor a los dos catetos. Ponerle que si un cateto es 3 y el otro 4, entonces la hipotenusa va a salir 5, ¿verdad? Haciéndole la raíz cuadrada y todo es así, ¿verdad? Pero no, yo no quiero, o sea, yo le dije un ejemplo de teoremas, cuáles son el de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras está en el libro 4, todavía nosotros ni entramos en el libro 1. No sabemos, hoy por ejemplo, si yo tengo que tomar un examen, yo no le pongo el teorema de Pitágoras. Ningún ejercicio se resuelva utilizando Pitágoras, porque ustedes no saben. Porque así vamos a considerar que vamos a ir aprendiendo acá geometría plana, porque no se dan los colegios, ni se dio en el probatorio. Entonces es de esa manera en la que vamos a entrar. Pero es válida lo que usted estaba diciendo. Y acá el 10º axioma dice que el todo es mayor que cualquiera de sus partes e igual a la suma de sus partes. El 8 y el 10, el octavo y el 10º, son muy parecidos, digamos. Porque acá toda cantidad puede ser reemplazada por su igual, es cierto. Y también el todo es igual, o sea, el todo es mayor que cualquiera de sus partes e igual a la suma de sus partes. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos a la recta AB, el punto medio C, que el todo es mayor que cualquiera de estas dos partes. El todo es mayor. E igual a la suma de sus partes. Sumo esta partecita. Si yo quiero dividir una recta en 10 partes iguales, lo puedo dividir. Entonces, la recta en su totalidad es mayor que cualquiera de esas porciones. ¿Pero a qué es igual? La suma de todas esas porciones, voy a tener la recta en su totalidad. Bueno, entonces estos son los 10 axiomas que tenemos que manejar y entender espectacularmente bien.
El siguiente son los postulados. ¿Qué eran los postulados? Algo que necesita un poquito más de comprensión, no es tan evidente como un axioma, pero tampoco necesita de ser demostrado. Entonces se utiliza el postulado tal cual como es, sin necesidad de demostración. Dijimos que había 6. Y el primero, por 2 puntos dados cualesquiera, puede hacerse pasar una recta y solo una. Yo tengo 2 puntos en un plano, un punto y otro punto. Por esos 2 puntos puede hacerse pasar una recta y solo uno. Eso es un postulado y es una ley y es válido. El siguiente, toda recta puede prolongarse a ambos sentidos. Sí, yo tengo una recta AB puedo prolongarlo acá o puedo prolongarlo acá. No me está limitando. Si yo tengo un segmento de recta, si yo le digo un segmento de recta, quiere decir una fracción, una porción, una longitud dada. Por lo tanto, eso sí, pero una recta como tal se puede prolongar a ambos lados sin ningún problema. Este es otro de los postulados que se utilizan mucho también, que el camino más corto entre 2 puntos, famoso el camino más corto entre 2 puntos es la recta que los une. Ese es el camino más corto. Es la recta que los une. El cuarto, es siempre posible describir una circunferencia de centro y radio dado. O sea, para que yo pueda describir una circunferencia, no solamente con el radio. ¿Por qué digo no solamente con el radio? Porque si yo tengo una circunferencia y les digo de radio de 10, yo sé la circunferencia, dónde, pero no sé la ubicación. Por eso tengo que saber el centro y a partir de ahí, de ese centro, mido 10 y hago mi circunferencia. Entonces es posible describir una circunferencia de centro y radio conocido. El quinto postulado es: toda figura puede hacerse cambiar de posición sin alterar su forma ni sus dimensiones. Esa es otra realidad que tenemos que comprender. Toda figura puede cambiarse de posición sin modificar sus condiciones. Si yo tengo una figura geométrica en este lugar, lo muevo aquí, lo hago rotar, igual va a ser la misma figura, solamente que se cambió de posición. No voy a alterar sus valores ni nada, ni dimensiones. Y el sexto, todos los ángulos de lados colineales, son iguales. ¿Por qué les parece que todos los ángulos de lados colineales van a ser iguales? ¿De dónde sale esto? ¿Qué eran ángulos de lados colineales? Ese no es el que forma 2 rectos que usted dijo la clase anterior. Sí, ángulos de lados colineales son ángulos que forman 2 rectos. ¿Pero por qué van a ser iguales? Uno es la prolongación del otro. Están en línea recta, por lo tanto van a ser iguales en cualquier punto. Ángulos de lados colineales se forma así por una recta, consigo mi vértice y lo vuelvo a prolongar, es válido, son de valor de 2 rectos. Pero ¿por qué yo digo que todos los ángulos de lados colineales son iguales?
¿Se acuerdan de la definición de ángulo recto? Donde decía que por definición, ángulo recto es aquel formado o se forman cuando una recta encuentra a la otra formando ángulos adyacentes iguales. ¿Se acuerdan la definición? Entonces, nos está garantizando que esta recta forma ángulos adyacentes iguales. Por lo tanto, cualquier ángulo de lados colineales van a ser iguales porque están formados de dos ángulos adyacentes iguales o está formado por dos ángulos rectos. Y por definición, todos los ángulos rectos son iguales. Entonces, eso es la definición principal de ángulo recto y por lo tanto ángulo de lados colineales. Eso está en la presentación. Relación entre un ángulo recto y el lados colineales. De la definición de ángulo recto se deduce que un ángulo recto es la mitad de un ángulo de lados colineales y por consiguiente un ángulo de lados colineales es igual a dos rectos. Acá tenemos, es igual a dos rectos. Esos son por la definición de ángulos rectos. Bueno, nosotros estábamos en esto. Axiomas y los 6 postulados. Estos son los 6 postulados. Nos quedan definir 6 corolarios, que lo vamos a hacerlo ahora. Les pido un segundito, un ratito, abandono y ya regreso. Bueno. Corolarios. ¿Me siguen, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Gracias, me siento a tomar un poco de agua porque se me seca demasiado la garganta. Corolario. Dijimos que teníamos 6 corolarios. El primero, 2 puntos determinan una recta. Si yo tengo 2 puntos en un plano, para unir esos 2 puntos, yo puedo garantizar y dar fe fehacientemente de que eso es cierto y que determina una recta. Eso me dice un corolario. El segundo, 2 rectas no pueden cortarse en más de un punto. Si yo tengo una recta, lo intersecto con otra, nunca esas rectas pueden cortarse en 2 puntos. No es que viene, gira y acá. Entonces ya no es una recta, es una curva, una oblicua. No es una recta. Entonces 2 rectas no pueden cortarse en más de un punto. El siguiente corolario, todos los ángulos rectos son iguales. Acá ya está esa definición. También se desprende de la definición anterior y se usan lados de ángulos colineales y también que todos los ángulos rectos van a ser iguales. El cuarto, en un punto cualesquiera o cualquiera de una recta, en un punto cualquiera de una recta, puede levantarse una perpendicular a esa recta y solo una. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una recta, tengo una recta y elijo un punto cualquiera de esa recta, le llamo a esta recta, y en ese punto solamente una y solo una puede existir una recta perpendicular. No pueden pasar más de una perpendicular por esa recta. Ese es un corolario y se utiliza mucho eso. Que por un punto cualquiera de esa recta, ya sea que esté el último punto, el del medio o cualquier punto, solo y solo uno se puede trazar una recta perpendicular. Si se trazan otras rectas, las otras no son perpendiculares. Ángulos iguales. Si yo tengo ángulos iguales, van a tener
complementos iguales, suplementos iguales y conjugados iguales. ¿Qué eran ángulos complementarios? Cuya suma era igual a Un recto. un recto. Correcto. Suplemento era igual a dos rectos y conjugados iguales a Un perígono. perígono o cuatro rectos. Ok, correcto, correcto. Bueno, entonces, ángulos iguales siempre van a tener iguales su complemento, suplemento y su conjugado. Y el sexto, nos dice que un ángulo mayor que otro tiene menor complemento, menor suplemento, menor conjugado que ese otro. Se puede comprender eso, que un ángulo mayor que otro, dice, tiene menor complemento, menor suplemento y menor conjugado. ¿Cuál sería un ejemplo? Un ángulo mayor que otro, dice. Vamos a elegir un ángulo de 40, o vamos a exagerar, 70 grados, es mayor que uno de 10, ¿sí o no? Sí. Yes. Entonces el de 70 va a tener menor complemento, ¿verdad? Porque ya le va a faltar 20 nomás para llegar a los 90. Y el que tenía 10 le va a faltar 80 para que llegue a su complemento, o sea, un recto. Entonces, un ángulo mayor que otro tiene menor complemento, menor suplemento y menor conjugado. Ese sería el último corolario que tenemos acá. Entonces, en resumen, hoy lo que aprendimos fue los axiomas, los postulados, teoremas y corolarios. Axiomas y postulados no es necesario demostrar. Fácil comprensión. Uno un poco más que el otro nos lleva de tiempo. Pero los corolarios se desprenden inmediatamente de una demostración anterior, de un teorema. Y estos son los 6 corolarios, 10 axiomas y 6 postulados que tenemos que saber. Es con la parte de introducción del libro, esas definiciones que yo les di se tienen que saber para poder hacer la primera proposición, que es el teorema 1 del libro, que dice que ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y eso vamos a demostrar la siguiente clase. No sin antes dejarles estos ejercicios que son básicos, manejo de compás, que está en el libro, pueden practicar. Por ejemplo, cómo hacer, dice, en un punto dado de la recta, en un punto dado aquí, yo tenía, o sea, se tiene un segmento de recta AB, yo le digo, elijo un punto P, trazar una perpendicular por ese punto. ¿Cómo lo haría? Usando solamente compás. Si yo tengo un punto conocido con un compás, hago centro en este punto, giro, marco este lado, marco con el compás ese lado, voy a tener esta misma distancia, ¿verdad? Porque yo marqué radio y radio. Luego abro mi abertura de mi compás un poco más grande, hago centro acá y hago una cruz acá. O sea, hago una raya, describo un arco, sería. Y luego con centro acá lo describo otro. Y este punto de intersección, dos rectas no pueden intersectarse más de un punto. Esta recta y esta, tengo 2 puntos. Por 2 puntos puede trazarse una sola recta. Y ahí trazo esta recta. Y esta recta CP va a ser perpendicular al AB. Se hace trazando con compás
sin la utilización de escuadra ni nada, porque anteriormente no había eso, solamente utilizando compás y escuadra, pero sin las divisiones de los ángulos. Se trazaba perpendiculares, paralelas y las demás rectas. Entonces, si tienen compás, practiquen en su casa cómo se hace una perpendicular sin tener en cuenta las escuadras. Este es otra recta de un punto fuera de la recta, o sea, yo marco un punto P fuera de la recta y me pide trazar una perpendicular. O sea, lo que yo voy a tener es una recta AB y un punto exterior a esa recta. Yo quiero trazar o bajar desde ese punto P a mi recta una perpendicular y solamente tengo compás. ¿Cómo lo haría? Desde ese punto P con un cierto radio, marco acá y luego marco en esto. Corta en 2 puntos. Una vez que yo tengo estos puntos donde corta, abro mi compás un poco más, marco uno y de este punto marco el otro. Y ahí va a tener una intersección que es un punto. Y el punto P, que era exterior a mi recta, trazo esto y esta recta P va a ser perpendicular al AB. Otro de los ejercicios es dibujar un triángulo donde 2 de los lados sean iguales con compás. Les dejo esto para que puedan ir mirando. Después construir un triángulo, los lados sean todos iguales a una recta dada. Se marca uno, otro y otro, que es fácil. Esto es marcar la recta AB con esta misma longitud, trazar un arco, de este punto trazar otro, entonces este segmento AC va a ser igual al segmento CB y también al AB. Y este tipo de triángulo lo llamamos equilátero por tener los 3 lados iguales. Bueno, y así van a ir construyendo y haciendo. Me gustaría que lo hagan por lo menos para que tengan una noción. Me van a decir ahora, pero ¿por qué yo voy a usar compás y yo pongo en AutoCAD una coordenada X, me grafica? Sí, es muy cierto, pero tenemos que tener esa base. Acá tenemos que saber hacer para poder pensar. Acuérdense el objetivo general de geometría y el primer objetivo específico, buscar un raciocinio lógico ordenado para desarrollar, que tenemos que desarrollar para resolver problemas. Eso era uno de los objetivos específicos y tenemos que cumplir. Con la tecnología, esto prácticamente no vamos a usar en la calle. Hay a veces, se puede, nosotros en mi trabajo alguna vez me tuve para buscar la perpendicularidad hice, pero se tiene otras precisiones ahora que no vienen al caso a estar aprendiendo, ¿verdad? También cómo trazar, mover un ángulo a otro de un lado, dividir una recta dada, trazar la bisectriz. Y estos son otros ejercicios que ya están en el... Le estaba diciendo que esa presentación de hoy, la de ayer y hoy, voy a alzar en el Classroom, ahora termina la clase, y esos ejercicios y cómo se hace, cómo se resuelve, están todos en el Wentworth Smith. Me gustaría que lo practiquen realmente. Dale, Si hay profe. alguna consulta...